Muy buenas a todos y a todas. En esta presentación vamos a ver cómo, adaptando las recetas tradicionales y haciendo uso de esos alimentos locales, podemos llevar a una mejora del rendimiento en lo que son los deportes de montaña, específicamente en el trail running. Soy Carlos Zavala, investigador de la Universidad de Zaragoza, y esta presentación se enmarca dentro del proyecto For Alimenta, un proyecto que pretende crear un hub agroalimentario entre los departamentos 64 y 65 de Francia, es decir, los Pirineos Atlánticos y Altos Pirineos, con la provincia de Huesca y la comunidad autónoma de Aragón. Así que bueno, vamos a por ello. En principio, vamos a determinar ya la clave que queremos sacar de esta intervención, ¿no? Queremos ver cómo adaptando las recetas tradicionales y haciendo uso de estos alimentos locales se puede llevar a una mejora del rendimiento deportivo. Hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos, las carreras de montaña, ¿no? Al estar en el trail running, en este tipo de carreras, generamos unos requerimientos tanto de energía como de nutrientes que deben ser cubiertos y pueden serlo a través de las recetas tradicionales de este tipo de alimentos. Antes de comenzar, hay que hacer un pequeño disclaimer, ¿no? Una pequeña advertencia. No debemos de confundir lo que es un alimento bio o eco, aquellos alimentos que tienen este tipo de sellos, con lo que puede ser un producto local. Incluso puede ser que no sea ni siquiera sostenible, ya que un producto bio o eco puede ser utilizado, fabricado, producido en partes muy lejanas del mundo y diferir un poco de lo que podría llegar a ser un producto sostenible. En primer lugar, vamos a ver el trail running, qué necesidades nos requiere, ¿no? En primer lugar, grandes cantidades de energía y de hidratos de carbono a consumir para mantener ese rendimiento deportivo. Por otro lado, vamos a tener una gran cantidad de entrenamientos exigentes, es decir, no solo debemos de pensar en el momento competitivo, también debemos de pensar en lo que es el día a día. Por culpa o por causa de la hipoxia a la que sometemos al cuerpo al subir a grandes alturas, los requerimientos de movilidad que tiene hacer frente a las piedras, etcétera, se puede llegar a producir un daño muscular propio del entrenamiento, pero también propio del entorno de montaña en el que estamos. Y por supuesto no debemos olvidar las condiciones climáticas, ¿no?, a las cuales se debe enfrentar cualquier corredor o corredora de trail running. Como decíamos, se crean unas necesidades de hidrato de carbono muy elevadas que deben de ser cubiertas y veremos cómo hacerlo a través de alimentos locales y recetas tradicionales, ¿no? Además de esas necesidades energéticas, también tenemos unas necesidades hídricas y de sales minerales que deben de ser cubiertas y, por supuesto, también las necesidades proteicas. Como decíamos, esa hipoxia, esos golpes que podemos llegar a recibir en la montaña, el impacto, ese daño muscular, ¿no?, que debe de ser prevenido pues gracias a una suficiente cantidad de proteínas y también a sustancias antioxidantes que veremos más adelante. Como decíamos, vamos a señalar ya de manera práctica cuáles son las fuentes de hidratos de carbono que podemos conseguir en la provincia de Huesca en particular, ¿no? Por un lado encontramos al lado izquierdo pues esa fruta de hueso, ¿no?, que se produce aquí en la provincia, pero no debemos olvidar también para el momento, sobre todo intraesfuerzo, ya sea entrenamiento o competición, esa fruta deshidratada que van a aportar grandes cantidades de azúcares y además no van a dar molestias digestivas, ¿no? Y son portátiles, no son perecederas, por lo tanto son una idea muy útil a utilizar durante las carreras de montaña. Aquí en medio tenemos lo que sería una pequeña imagen de lo que podría llegar a ser un dulce de membrillo, ¿no? Un alimento muy muy utilizado en la actualidad y que cada vez más se está introduciendo en este momento intraesfuerzo en cualquier tipo de deporte, pero sobre todo en estos deportes de resistencia, ¿no? Y por un lado, ahí a ese lado derecho tenemos lo que podría hacer referencia al arroz producido aquí en la provincia de Huesca, o también a ese incluso arroz con leche, ¿no? Receta tradicional que va a garantizar una gran cantidad de hidrato de carbono simple, pero también complejo y que va a asegurar que tengamos un consumo suficiente de hidrato de carbono y de energía. Ahí arriba a la izquierda tenemos el enlace del proyecto de For Alimenta, donde se encontrarán también infografías relativas a este tipo de alimentos y su localización en la provincia de Huesca.
Pasando a lo que serían fuentes proteicas, vamos a empezar con las vegetales, alimentos producidos en la comunidad de Aragón, como las legumbres, pero también frutos secos, nueces, pistachos, cada vez una mayor cantidad de este tipo de alimentos, ¿no? Fuentes que van a ser, además de proteicas, en el caso de los frutos secos también serán fuentes grasas con mucho interés nutricional debido a sus capacidades antiinflamatorias. Pasando a esas fuentes proteicas animales, encontramos desde lo que podría ser la pesca salvaje, ¿no? Ahí tenemos un gran elemento como podría ser la trucha. A la izquierda no podemos olvidarnos nunca de lo que sería el cordero, el ternasco de Aragón, incluso el vacuno que pastan en las montañas del Pirineo aragonés, ¿no? Al lado derecho encontramos no podemos olvidarnos de esos artesanos que producen, además de las carnes, pues encontraremos los productos lácteos, por ejemplo, ¿no? Ahí encontramos el yogur, el queso, etcétera. También, por otro lado, tenemos aquí las fuentes antioxidantes, ¿no? Somos grandes productores de hortalizas, de frutas. No debemos olvidar que además de los demás nutrientes que aporten, siempre van a tener un gran aporte de microminerales, de fitoquímicos que pueden tener funciones antioxidantes. Ahí en medio, como emblema, podemos tener el azafrán, aunque es cierto que no es una especie a utilizar todos los días por su elevado precio, pero tanto las hortalizas, este tipo de especias, como lo que nombrábamos anteriormente de los frutos secos y legumbres, que además de ser fuentes proteicas pueden ser fuentes de sustancias antioxidantes. En conclusión, lo que veíamos, ¿no? Podemos e incluso debemos apoyarnos en los alimentos producidos en nuestro entorno, ya que además de favorecer ciertos componentes nutricionales y de sostenibilidad, vamos a crear ese apoyo económico, pero también social a la región donde vivimos, trayendo muchos beneficios más allá de los nutricionales, ¿no? Pero sin olvidar que pueden ser una gran ayuda, pueden ser la base de la alimentación para la salud, pero por otro lado también para el rendimiento deportivo. Vivas donde vivas, apostar por este tipo de productores y transformadores será una muy buena idea para apoyar tu rendimiento y la economía local. Muchas gracias por la atención y vuelve a ver la presentación cada vez que lo necesites. Muchas gracias.